En el vídeo anterior aprendimos a calcular el tiempo de adelanto o de retraso que tenía una señal eléctrica de audio con respecto a otra, y para ello utilizábamos la curva de fase que aprendimos a interpretar. En este vídeo vamos a realizar la misma operación pero con señales acústicas reproducidas por altavoces, y vamos a ver que el proceso de leer la curva de fase es exactamente el mismo que con señales eléctricas. La única diferencia en este caso pues va a ser que no podemos partir de 0 milisegundos de retardo de la señal de medición, ya que siempre existe cierta distancia, cierto tiempo en recorrer esta distancia entre el altavoz y la cápsula del micrófono. Por tanto, vamos a partir, por ejemplo, de este altavoz que lo hemos colocado sobre una plataforma que se puede desplazar, y vamos a tomar como punto de referencia esta distancia, que son 2 milisegundos. 2 milisegundos es el tiempo que tarda el sonido en recorrer la distancia que hay ahora mismo entre el altavoz y la cápsula del micrófono, que son unos 70 centímetros. Por tanto, a partir de esos 2 milisegundos, lo que haremos será adelantar esa señal acercando el altavoz al micrófono, y luego lo iremos retrasando y miraremos la curva de fase para poder interpretar ese adelanto o ese retardo. Lo primero que debemos hacer es mirar la fase que tiene ahora mismo ese altavoz. Para ello nos debemos ir a Smart y reproducir una señal. Vamos a reproducir ruido rosa, pink noise, y vamos a abrir el localizador de retardo, que, si recordamos, se abría con el botón Find. Efectivamente, nos acaba de decir el localizador que el retardo es de 2 milisegundos, ya que el micrófono se encuentra a 0,69 metros del altavoz, es decir, unos 70 centímetros. Ahora, para ver la fase de ese altavoz en ese punto, vamos a insertar ese retardo también a la señal de referencia para que se sincronicen las dos señales, la de referencia y la de medición, como hemos explicado en otro vídeo. Y esta es ya la curva de fase de ese altavoz. En ese punto, como vemos, no se trata de una línea recta, ya que no es una señal eléctrica de un dispositivo analógico, sino que, como vemos, hay cierto retraso. La señal tarda cierto tiempo en recorrer la distancia desde el altavoz al micrófono. Por tanto, no podemos conseguir una línea recta, pero no nos importa. Esta es la curva de fase de ese altavoz en ese punto. Lo que vamos a hacer ahora es capturarla con la barra espaciadora del teclado. Vamos a capturarla, le pondremos 2 milisegundos de nombre y se nos queda en color rosa. Y ahora lo que vamos a hacer es adelantar esa señal. ¿Cómo la adelantamos? Pues vamos a coger esta plataforma poquito a poco y la vamos a adelantar hasta un retardo de solamente 1 milisegundo, como tenemos aquí. Como vemos, hemos acercado el altavoz al micrófono. Vamos a ver si lo hemos hecho más o menos correctamente, y lo que podemos ver aquí es que la curva de fase ha empezado a separarse conforme llega a las altas frecuencias. Aquí podemos darnos cuenta de que empiezan estando juntas, pero la curva verde, que es la señal actual, hay un momento en que empieza a tomar una curva ascendente, mientras que la rosa sigue bajando. Cuando tengamos que la curva empieza a ascender, quiere decir que va adelantada. ¿Cómo podemos saber el adelanto que lleva esa señal con respecto a la anterior? Pues muy sencillo. Debemos ver el momento en que se cortan por primera vez. Pues vamos a ver que si empiezan aquí separándose, esta verde sigue por aquí, la rosa sigue bajando, y en este punto se cortan o se cruzan por primera vez. Si ahora vemos ese punto, podemos comprobar que es la frecuencia de 1 kilohercio. Es decir que
En 1 kHz se cruzan por primera vez y significa que el retardo de la otra señal o el adelanto de la nueva señal coincide con el periodo de 1000 Hz. Es decir, si ahora calculamos el periodo de 1000 Hz, que sabemos que es 1 milisegundo, podremos saber que el adelanto que lleva esta señal, que tiene pendiente ascendente, es de 1 milisegundo con respecto al anterior. Para averiguarlo es muy sencillo, vamos a comprobarlo pulsando nuevamente el botón Find, el localizador de retardo de esta nueva señal adelantada, y efectivamente nos dice que esta señal ya no está a 2 milisegundos, sino que está aproximadamente a 1 milisegundo, y por tanto la diferencia que hay entre la de 2 que teníamos antes y la de ahora es de 1 milisegundo. Esto es lo que se llama el delta delay, y que la distancia de diferencia es de unos 36 centímetros. Además podemos ver que el número de diferencia está en negativo. Eso significa que es un adelanto. El adelanto es de 1 milisegundo. Por tanto, si la anterior estaba a 2 milisegundos y la de ahora tarda 1 milisegundo, pues como hemos visto, el delta delay es de 1 milisegundo. Vamos ahora a cancelar y vamos a realizar la misma operación, pero alejando este altavoz hasta detrás, a la marca que tenemos aquí, donde pone 3 milisegundos. Si nos fijamos, ahora podemos ver nuevamente la curva de fase en verde y podemos ver que empiezan juntas, pero poquito a poco empiezan a separarse, y la curva verde actual empieza a tomar pendiente descendente. ¿Qué significa la pendiente descendente? Pues significa que la señal actual va retrasada con respecto a la capturada anteriormente. ¿Cuál es la diferencia de tiempo entre las dos señales? Pues vamos a realizar la misma operación de antes. Vamos a ver cuándo se cortan por primera vez las dos señales y podemos ver que se cortan aquí. Y si nos fijamos nuevamente, el corte que tenemos aquí es otra vez en 1 kHz, es decir, que esta señal está retrasada 1 milisegundo con respecto a la anterior. Si la anterior en rosa tenía 2 milisegundos de retardo, pues esta va a tener 2 más 1 milisegundo, van a ser 3 milisegundos, ya que nuevamente si recalculamos el periodo de 1000 Hz es 1 milisegundo. Por tanto, vamos a ver el find y vamos a ver si es verdad que se encuentra esta nueva señal a 3 milisegundos del micrófono. Le damos a find y efectivamente aquí nos dice que se encuentra a 1 metro de distancia del micrófono y que el retardo que tiene es de 3 milisegundos. Por tanto, si al principio teníamos 2 milisegundos de retardo y ahora tenemos 3, pues la diferencia o delta delay es de 1 milisegundo, es decir que esta señal llega 1 milisegundo más tarde que la rosa, la que teníamos al principio. Además podemos ver que su valor es positivo, eso significa que estamos hablando de un retraso con respecto a la curva capturada o sincronizada en rosa. Vamos a cancelarla y por tanto ya acabamos de averiguar cómo saber si una señal va adelantada o retrasada con respecto a otra capturada, y además calcular el retardo. Si ahora queremos volver a dejar esa señal en su sitio, pues vamos a mover la plataforma hasta el punto inicial que teníamos de 2 milisegundos, y aquí lo podemos ver como más o menos hemos acertado y lo hemos dejado igual que al principio en su punto inicial, donde las dos curvas de fase están nuevamente solapadas. A continuación, en otro vídeo, ahora que ya sabemos realizar estos cálculos, lo que vamos a ver en el siguiente vídeo es a ver esta misma curva de fase con dos altavoces diferentes y a intentar que se solapen aplicando retardo mediante un procesador de sistemas a aquella señal que vaya adelantada.